Muy buenas a todos. Qué espectáculo nos han regalado los ciclistas en estos 2 días en Alpe d'Huez. Si ayer Tadej Pogačar destrozaba el récord de Marco Pantani para coronarse en Alpe d'Huez en la subida mítica, en la de las 21 curvas de Alpe d'Huez, hoy Richard Carapaz se ha resarcido de ese mazazo en el día de ayer y ha aprovechado, eso sí, la desgracia de un Sepp Kuss que cuando iba líder se ha demostrado además el más fuerte en las últimas ascensiones respecto a Richard Carapaz, que ha gastado muchísimo, pero que la desgracia, como decimos, se le ha acompañado a Sepp Kuss en el día de hoy. Se ha caído 2 veces en el último descenso de la jornada, el último que conducía a los últimos 3,5 kilómetros de la etapa, y ha visto cómo sus opciones de una victoria épica, antológica, colosal, se iban por la borda. Así de duro es el ciclismo, luchas durante 160 y muchos kilómetros contra todo y contra todos, y al final, de la forma más tonta, pierdes una victoria que te habías ganado a pulso totalmente. Por detrás, Richard Carapaz se aprovechaba de eso, y más atrás, en el grupo del maillot amarillo, hemos visto una auténtica exhibición de compañerismo hoy de Tadej Pogačar hacia Isaac del Toro. Porque más allá de la exhibición que hemos visto por el triunfo de la etapa, a 65 kilómetros de la meta o más, algo más, Tadej Pogačar se ponía en el Galibier a tirar del grupo en favor de Isaac del Toro. ¿Buscando el qué? Buscando a lo mejor que Renko explotase en esas últimas y exigentes rampas del Galibier. Puede ser. Buscando que Paul Seixas se desgastase y que no atacase a Isaac del Toro. Es otra opción. Lo que ha quedado claro es que Isaac del Toro en ese punto de la carrera no iba de la manera más sobrada. Iban 5 minutos y medio por detrás de lo que era la cabeza de carrera en ese punto, y el trabajo de Tadej Pogačar en beneficio de Isaac del Toro le reducía la diferencia a los hombres de cabeza de carrera. ¿Han visto peligrar la etapa? Sí, pero tienen que dar gracias de eso, de que Tadej se ha dedicado a trabajar para Isaac del Toro, porque ha conservado eso en esos momentos del Galibier donde lo pasaba mal su compañero, no hacía más que mirar para atrás, buscándole con la mirada. Resistían en ese punto de la etapa Remco Evenepoel, que ha aguantado de una manera sensacional todos los cambios de ritmo de Tadej Pogačar. Es cierto que en el ritmo de Isaac del Toro resistía Paul Seixas, que en ese punto de la carrera daba unas sensaciones inmejorables. Tenía además un compañero por delante, todo parecía irle rodado a Paul Seixas. Isaac del Toro también aguantaba evidentemente en ese grupo, y un Lenny Martínez que ha acabado el Tour de Francia de una manera espectacular, de una manera sensacional. Ni él mismo se podía imaginar que en esa última etapa estuviese luchando por el top 5 del Tour de Francia. Avanzaba la subida al Galibier, no se movía ya nadie gracias a ese ritmo de Tadej Pogačar, se lanzaba en la bajada, no dejaba de comandar el grupo, trabajando, tirando, metiendo ritmo, reduciendo las diferencias con el grupo de cabeza, que ha llegado a estar a 2 minutos y medio, 3 al inicio de la última ascensión de la jornada, en la que los Decathlon pasaban al ataque, veían la debilidad en el Galibier de Isaac del Toro y se ponían con Nicolás Prodón, que llegaba desde atrás en ese descenso del Galibier, y con Mathieu Richitello, que llegaba desde la fuga. Se ponían a trabajar, pero, ay amigo, el Tour de Francia es muy largo, y Paul Seixas, que por primera vez se enfrentaba a una etapa de estas dimensiones en el último día, además de una gran vuelta, lo ha pagado. ¿Y de qué manera? Ha explotado. Tadej Pogačar e Isaac del Toro se han dado cuenta, han hablado un momento para ver qué hacían, han dicho sí, tiramos para adelante. Las tornas se han invertido, ha sido Isaac del Toro el que ha trabajado para Tadej Pogačar durante unos cuantos kilómetros. El ritmo no era el suficiente como para acercar a la cabeza de carrera. Ahí Tadej ha vuelto a tomar el ritmo, y el más beneficiado de todo ello, Remco Evenepoel, que sin dar un relevo pues se iba acercando poquito a poco a un posible triunfo de etapa, que finalmente ha estado muy cerca de lograrlo, porque tras el paso del último puerto de la jornada con un Paul Seixas hundido, fundido, y que tiene que agradecer a los corredores del Lidl Trek, que no se jugaban absolutamente nada, tanto Esquelmose como Juan Ayuso, del que hablaremos luego un poquito más adelante en el vídeo, le han ayudado en los últimos 12 kilómetros, porque si no la diferencia con Lenny Martínez se hubiese ido por encima de los 3 minutos seguramente. Ha acabado muy vacío
ese último hors category del Tour de Francia, y creo que en ese terreno nada fácil después de coronar hasta Alpe d'Huez, Paul Seixas se ha apoyado muy bien en los corredores del Lidl Trek, le han entrado al relevo Esquelmose, Ayuso creo que algo menos porque venía de la fuga y venía muy tocado, bastante ha hecho con resistir ahí y se ha agarrado a ellos y ha salvado la cuarta posición, que de todas formas es un muy buen resultado para él, con 19 años apenas y conociendo lo que es una gran vuelta por primera vez en el Tour de Francia. Y volviendo a la cabeza de carrera, o bueno, al grupito de Tadej Pogačar, empezaban los 3 últimos kilómetros y medio con solo un minuto que recortar a Richard Carapaz, que por aquel momento con las caídas de Sepp Kuss se colocaba como cabeza de carrera, como digo, con un minuto nada más de ventaja respecto a Tadej, a Remco y a Isaac del Toro. En ese momento Jay Hindley ha tirado en favor de Remco Evenepoel, han abierto un huequecito Remco Evenepoel respecto a Isaac del Toro, que era en ese momento el que le seguía la rueda. Ha intentado exprimirse Isaac para estar en ese ritmo, pero no podía más, ya el ritmo del belga era demasiado y Tadej Pogačar se ponía a tirar de él para ver si podían cerrar ese hueco. No han podido y Tadej Pogačar ha dejado ir a Remco Evenepoel. La victoria posiblemente de Richard Carapaz se la deba hoy a que Tadej Pogačar ha actuado de compañero de equipo en vez de cazador, en vez de ese caníbal del siglo XXI. Ha acompañado durante los últimos 3 kilómetros y medio de una forma excepcional a Isaac del Toro, manteniendo su ritmo. Sabía que no tenía nada que perder Isaac, podía haberse ido por delante tranquilamente. No sé si desde el coche se lo estarían diciendo también que tirase para adelante, que ganase, y él ha preferido quedarse apoyando a Isaac del Toro y regalándonos una de las imágenes preciosas de este Tour de Francia, entrando en la última recta de Alpe d'Huez prácticamente abrazados en todo momento. Los últimos 50-75 metros los han hecho abrazados, han entrado los dos levantando los brazos, sintiéndose ganadores ambos del Tour de Francia, celebrando con los cuernos del torito, y se han fundido en un abrazo después de cruzar la línea de meta. Entrañable, sinceramente, porque Tadej demuestra que es humano, demuestra que si hace falta trabajar para los demás, no se le caen los anillos y prefiere renunciar a las victorias para favorecer a sus compañeros. En cuanto a Juan Ayuso, que os decíamos que hablábamos de él un poquito más adelante, pues lo ha intentado, ha estado en la fuga. De hecho, él ha originado el corte en Croix de Fer, que ha sido la fuga del día. Es cierto que las sensaciones, si ya en el día de ayer fueron malas, dejándose 6 minutos, pero luchando contra la adversidad, no dejándose ir, no dejando 12-13 minutos en línea de meta, sino exprimiéndose hasta el último momento y llegando absolutamente vacío hasta la línea de meta, pues esas sensaciones se han trasladado en parte al día de hoy, porque cuando han empezado los ataques en la fuga, en el Galibier, él ha sufrido mucho, se ha sabido agarrar de nuevo a la carrera, en el descenso ha conseguido contactar con ellos. Es cierto que la diferencia era de apenas 9-10 segundos al coronar, le ha resultado sencillo coronar y lanzarse en la bajada y contactar con ellos, pero luego, una vez que ha empezado el último puerto, una vez que han empezado las hostilidades, él ha sufrido mucho, se ha ido ya para atrás y finalmente ha acabado con Matías Esquelmose y con Paul Seixas. Pero podía haberse dejado también ir tranquilamente, porque nadie le iba a quitar su posición. Todos los que iban ya por delante de él estaban delante en la clasificación general, no corría peligro su puesto en la general, y aún así ha querido machacarse, ha querido estar ahí mentalmente por el equipo. Y bueno, pues es un aprendizaje de cara a las próximas grandes vueltas. Al final es cierto que no es la primera gran vuelta que hace, pero es la primera gran vuelta que hace como líder de un equipo. Lidl Trek en este caso, es la primera vez que conoce lo que es el Tour de Francia a las 3 semanas y ha estado ahí luchando el top 5 hasta ayer. O sea que es cierto que a lo mejor se le puede pedir algo más. Él mismo alimenta esas expectativas con las declaraciones que da antes de la carrera, pero creo que mentalmente esto le ha supuesto un paso adelante brutal. Ver a Remco cómo ha mejorado este año, cómo ha progresado este año para estar más o menos en el nivel de un Tadej diésel, un Tadej contenido por lo menos en el ritmo de Isaac del Toro, le ayuda
a creer en esa progresión que puede tener él todavía. Él todavía este año optaba al maillot blanco, o sea que es un corredor joven todavía con progresión. Y si Renko ha podido hacer ese cambio en la montaña, en su gran talón de Aquiles, ¿por qué Juan Ayuso con el tiempo no va a poder estar en ese mismo cambio que ha hecho Renko Evenepoel? Ayer lo decía en la línea de meta, que es un espejo en el que mirarse Renko Evenepoel con las actuaciones que estaba haciendo en este Tour de Francia. De momento habrá que esperar al año que viene para ver si Juan Ayuso es capaz de dar ese cambio. La mentalidad la ha cambiado de cara a este año. Vamos a ver si físicamente el año que viene está mejor y puede estar peleando durante más tiempo y hasta el final el Tour de Francia, por lo menos más allá del quinto puesto. Imaginamos que el año que viene va a ser igual de inabordable el primer puesto, incluso algo más difícil el acceder al cajón, porque Vingegaard, si no se cae y vuelve al Tour, va a ser otro rival muy fuerte, aunque este año las diferencias ya se han ido acortando. Ya lo hablaremos en el vídeo del lunes con las valoraciones del final de la carrera. Renko Evenepoel, que ha dado ese paso adelante. Paul Seixas, que con 19 años va a seguir progresando. Veremos si Isabel del Toro vuelve a hacer de gregario o de jefe de filas casi de Tadej Pogačar, como hemos visto en el día de hoy. Muchos corredores que van a seguir progresando, pero creo y confío ciegamente en que Juan Ayuso, después de ese cambio de mentalidad que ha tenido, que se ha visto más o menos cerca de los mejores durante muchos días, ese cambio en la mentalidad, que salir reforzado mentalmente con el espejo en el que mirarse en Renko Evenepoel, el año que viene pueda acortar las distancias. Como digo, queda mucho para eso. Mañana, de momento, cerraremos el Tour de Francia de una manera definitiva con ese paseo, entre comillas, en París, donde Pogačar va a tener una nueva opción de victoria de etapa. Se sube otra vez esa colina de Montmartre 3 veces. Es cierto que ha gastado mucho. Hoy ha reservado, gracias a ir en el ritmo de Isaac del Toro. Y vamos a ver si no le sale un ciclista contestón como el año pasado, Wout van Aert, este año en la figura, por ejemplo, de Mathieu van der Poel, que si decimos que Tadej Pogačar ha ahorrado en el día de hoy, Mathieu van der Poel lleva una semana de baño y masaje, como aquel que dice, esperando seguramente el día de mañana. Mañana lo comentamos aquí en directo en Encunetados. Hasta mañana.